Las grandes intérpretes que iluminaban la pantalla con su arte y belleza también fueron víctimas de un sistema cruel, en el que su cuerpo, su vida y hasta sus decisiones no les pertenecían. Productores, directores e incluso figuras del poder decidían quién podía convertirse en madre y quién no. Detrás de los aplausos y de las luces, se ocultaba una dura realidad de la que pocas lograron escapar. Embarazos callados, presiones inhumanas y procedimientos clandestinos fueron el precio que muchas debieron pagar para seguir en la cima. Hoy te contaremos las 14 historias más impactantes de actrices del cine de oro a quienes les arrebataron la oportunidad de ser madres. Un costado sombrío que pocos se atreven a exponer, pero que merece ser narrado. ¿Estás listo? Empecemos. Se dice que en el punto más alto de su carrera, Dolores del Río descubrió que estaba embarazada, y fue entonces cuando conoció el lado más oscuro de Hollywood. Los estudios no vieron en esa noticia una alegría, sino un problema que debía ser eliminado. Los ejecutivos la llamaron a reuniones privadas donde le explicaron, sin rodeos, que su imagen de mujer perfecta no podía verse manchada por la maternidad. La advertencia era brutal: continuar con el embarazo significaba perder contratos, ser reemplazada y ver su carrera derrumbarse de la noche a la mañana. El rumor asegura que Dolores fue presionada hasta el límite, enfrentada a una decisión que en realidad no lo era. Los estudios la trataban como un producto y no como una persona, y le hicieron entender que su deber era sacrificarse por la industria. En aquellos años, muchas actrices se vieron obligadas a interrumpir sus embarazos para conservar su posición en el estrellato. Dolores nunca habló de este episodio, pero el silencio que guardó el resto de su vida y la ausencia de hijos en su historia personal hacen pensar que pagó un precio altísimo por mantener su lugar en la cima. Su mirada siempre serena en la pantalla parece esconder una herida que jamás quiso mostrar, como si cada gesto elegante fuera también un acto de resistencia para no dejar ver el dolor. Ese sacrificio, real o no, la convirtió en un mito, en la mujer perfecta que nunca envejecía y que pertenecía por entero al público. Pero también nos recuerda que detrás del brillo de Hollywood había un sistema dispuesto a arrebatarles a sus estrellas lo más íntimo, incluso el derecho a ser madres, con tal de preservar la ilusión de perfección que el público exigía. El embarazo de Katy Jurado no comenzó con alegría ni expectativa, sino con un peso invisible que se apoderó de cada set y cada mirada a su alrededor. La noticia no se anunció con flores ni brindis, se susurró en pasillos y oficinas, hasta llegar a quienes tenían el poder de decidir el rumbo de su vida. En un mundo donde cada estrella era una pieza de un tablero cuidadosamente controlado, su gestación fue vista como un riesgo que había que eliminar. Se cuenta que el aviso fue brutal: continuar significaba renunciar a papeles, contratos y la carrera que con tanto esfuerzo había construido. Katy, que ya había roto fronteras al triunfar en Hollywood, se enfrentó a la clase de dilema que no admite respuestas fáciles. La maternidad era su derecho, pero la fama exigía obediencia. Las versiones más sombrías sostienen que no fue una elección libre, sino un procedimiento impuesto por un sistema que decidía hasta el destino de sus entrañas. Tras aquel episodio, volvió a las cámaras con la misma intensidad que la había convertido en leyenda. Su mirada seguía siendo fuego puro, pero detrás había una herida que nunca mostró al público. La industria celebró su regreso, pero el precio había sido devastador: entregar algo que le pertenecía solo a ella. Su historia, transmitida en confidencias y biografías no oficiales, sigue siendo un recordatorio de las cadenas invisibles que muchas actrices cargaron para sostener la ilusión de perfección que Hollywood demandaba. Cuando Evangelina Elizondo quedó embarazada, el mundo del espectáculo no lo celebró, sino que lo percibió como una amenaza. En un medio donde la imagen de pureza era un producto cuidadosamente fabricado, un embarazo fuera del guión resultaba inaceptable. Los ejecutivos de las productoras la citaron para aconsejarla, aunque en realidad fue una advertencia: debía interrumpir la gestación si quería conservar su lugar en la industria. Argumentaron que su voz, la voz de Cenicienta en México, debía seguir asociada a la perfección y no podía mezclarse con el escándalo de una maternidad que consideraban inoportuna. Evangelina escuchó las presiones, pero decidió rebelarse. Eligió tener a su hija aún sabiendo que aquella decisión significaba firmar su sentencia de veto en el medio artístico. Los papeles que le habían prometido se desvanecieron uno a uno, los contratos fueron cancelados y las puertas se cerraron. Fue castigada por un sistema que prefería mujeres dóciles y silenciosas, no actrices que defendieran su derecho a elegir. Sin embargo, lejos de quebrarse, Evangelina convirtió su maternidad en un acto de resistencia. Trabajó en teatro, doblaje y proyectos independientes,
reinventándose cada vez que el medio intentaba relegarla. Su historia se transformó en un símbolo de valentía, demostrando que no todas las mujeres de su época se sometieron al mandato de la industria. Evangelina pagó un precio alto, pero dejó un legado aún más grande, el de una mujer que se atrevió a decir no, aunque eso significara caminar sola. Ninón Sevilla fue un símbolo del cine de rumberas, un género que la convirtió en una de las figuras más sensuales y provocativas del cine de oro. No obstante, detrás de ese brillo, el espectáculo era despiadado con quienes desafiaban sus reglas. Se afirma que Ninón quedó embarazada en la cima de su carrera y que la noticia no fue bien recibida por los productores que controlaban su imagen. Para ellos, su papel era personificar el deseo y la tentación en la pantalla, y una mujer en estado de gravidez no encajaba en esa fantasía. Las presiones fueron feroces. Le hicieron comprender que si deseaba seguir siendo la reina de las rumberas, no podía permitirse la maternidad. Lo que ocurrió después sigue siendo un misterio, pero muchos aseguran que fue otra víctima de la misma maquinaria que controló la vida de tantas actrices. ¿Crees que realmente fue su elección o simplemente otra estrella devorada por la ambición de los poderosos? Marga López quedó embarazada en uno de los momentos más decisivos de su carrera, justo cuando preparaba un papel que podía consolidarla como la actriz más importante de su generación. La noticia no fue recibida con alegría, sino como una amenaza para su imagen pública. Su relación con Carlos Amador, productor influyente y controlador, fue determinante. Él tenía en sus manos no solo su carrera, sino también las decisiones más íntimas de su vida. Se dice que al enterarse del embarazo, Amador y los ejecutivos de la producción tomaron el control de la situación. La convocaron, le explicaron que continuar con la gestación significaría perder el papel y posiblemente su contrato. Se organizaron reuniones en privado, se consultó a médicos de confianza y se eligió una clínica donde todo se llevaría a cabo sin dejar rastro. Para Marga, la presión era insoportable, debía elegir entre la maternidad y la permanencia en la pantalla grande. En realidad, no había elección. El aborto se le presentó como una condición inevitable para preservar el personaje, la película y la carrera que tanto le había costado construir. Atrapada entre el temor de perderlo todo y el cariño que sentía por Amador, accedió. Quienes la conocieron de cerca dicen que algo cambió en su mirada después de aquel episodio. Aunque jamás lo mencionó en público, muchos notaron que su sonrisa se volvió más contenida, como si cargara con un secreto demasiado pesado. Años después, en una entrevista televisiva, cuando le preguntaron si se arrepentía de algo, guardó un silencio largo antes de responder: hay decisiones que no son realmente tuyas. A veces lo haces por amor, a veces por miedo, pero el precio lo pagas toda la vida. El público continuó viéndola como la madre ideal en pantalla, sin sospechar que, fuera de cámaras, había tenido que renunciar a la suya. La historia de Miroslava Stern es una de las más trágicas del cine de oro. Su hermosura y talento la proyectaban como una estrella en ascenso, pero tras su sonrisa se escondía una pena profunda que terminó por consumirla. Se especula que poco antes de su enigmático fallecimiento fue obligada a interrumpir un embarazo no planeado. Algunas versiones indican que la presión no vino únicamente de la industria, sino también de un hombre poderoso que no quería que la noticia saliera a la luz. Este acontecimiento, según muchos, habría sido el golpe final para su ya frágil estado anímico. Días después, su cuerpo fue hallado sin vida en su casa, con una fotografía del torero Luis Miguel Dominguín entre las manos. Oficialmente se declaró que se quitó la vida por un desengaño amoroso, pero ¿y si detrás de su muerte hubo mucho más de lo que nos contaron? Irma Dorantes, la última esposa de Pedro Infante, vivió una de las historias más polémicas de la época dorada del cine mexicano. Su relación con el ídolo del pueblo ya era vista con recelo por muchos dentro de la industria, pero el verdadero conflicto estalló cuando ella quedó embarazada. Para el público, Pedro era el hombre perfecto, el héroe romántico de la pantalla, y para los productores su imagen debía permanecer impecable. La noticia del embarazo fue recibida como una crisis. Las productoras temían que el escándalo manchara la reputación de Infante y afectara la taquilla de sus películas. La diferencia de edad entre ellos y la forma en que se había desarrollado su relación fueron usadas como argumento para presionar a Irma. Testimonios de la época señalan que hubo reuniones en las que se le pidió interrumpir el embarazo, alegando que su maternidad pondría en riesgo la carrera de Pedro y el contrato millonario que él representaba para los estudios. La joven actriz enfrentó críticas, rumores y una campaña de desprestigio que buscaba obligarla a ceder. Sin embargo, se mantuvo firme en su decisión de tener a su hija,
aun sabiendo que eso la convertiría en blanco de los medios y que podría costarle oportunidades en el cine. La valentía de Irma fue un desafío directo a un sistema que intentaba controlar no solo la vida profesional de las actrices, sino también su vida íntima. Su historia es recordada como uno de los casos más comentados en que la maternidad se convirtió en un acto de resistencia frente a las presiones de una industria que prefería sacrificar la vida personal de sus estrellas para mantener la ilusión que vendía en pantalla. Se dice que en su juventud, en uno de los momentos más prometedores de su carrera, Elsa Aguirre quedó embarazada y se enfrentó a una de las decisiones más duras de su vida. La noticia, que para cualquier mujer podría haber sido motivo de alegría, se convirtió en un problema para la maquinaria del cine. Los ejecutivos de los estudios, obsesionados con mantener su imagen de musa inalcanzable, le hicieron saber que continuar con la gestación podría destruir su carrera. Para ellos, una estrella debía ser deseada, no vista como madre. La presión no vino solo de los productores, sino también de su pareja de entonces, quien temía que el escándalo afectara sus propios proyectos. Elsa se vio rodeada de advertencias, consejos y ultimátums que no dejaban espacio para la libertad de elección. En aquellos años, la industria era implacable. El embarazo de una actriz podía costarle el papel principal en varias películas, romper contratos y provocar su olvido. Se asegura que la joven actriz fue llevada casi a la fuerza a interrumpir el embarazo, una experiencia que la marcó profundamente. Lo que pudo haber sido el inicio de una etapa distinta en su vida quedó reducido a un recuerdo doloroso. Sin embargo, Elsa siguió adelante, sonriendo ante las cámaras, cumpliendo con el papel que el público esperaba de ella, la mujer perfecta, etérea e inalcanzable. Su historia es solo una entre muchas. Las actrices de la época dorada eran obligadas a elegir entre su deseo de ser madres o su permanencia en la pantalla grande. Elsa Aguirre continuó construyendo su leyenda, pero en el silencio quedó la pregunta de cuánto de su brillo estuvo sostenido por sacrificios que el público jamás imaginó. En los años 40, cuando Andrea Palma ya no era la estrella juvenil de antaño, se encontraba intentando recuperar su brillo en un medio cada vez más competitivo. Fue en ese tiempo cuando, según testimonios no publicados en prensa, inició una relación secreta con un ejecutivo estadounidense que trabajaba en México como enlace entre los estudios. Aquella relación terminó en un embarazo inesperado que puso en jaque su vida personal y profesional. Andrea, mujer profundamente católica y reservada, se vio atrapada en un dilema que parecía no tener salida. Su familia, en especial su madre, fue tajante: tener un hijo fuera del matrimonio sería una deshonra y un escándalo social imposible de borrar. El padre del niño desapareció tan pronto supo la noticia, dejándola sola ante una de las decisiones más difíciles de su vida. Una amiga cercana relató que Andrea lloró durante días antes de aceptar la propuesta de un médico que trabajaba discretamente para las clases altas de la capital. El aborto se realizó con métodos rudimentarios, pero efectivos. Físicamente no hubo complicaciones, pero emocionalmente la marcó para siempre. A partir de ese momento su carácter se volvió más serio, su actuación más introspectiva, y su vida personal quedó blindada. Nunca tuvo hijos y, cuando se lo preguntaban, respondía siempre lo mismo: el arte me consumió por completo. Sin embargo, en su diario privado, que nunca fue publicado íntegramente, dejó una frase que parecía explicar el peso que cargó hasta el final: no me dejaron ser madre, me exigieron ser eterna. Con los años se convirtió en una figura respetada y casi mítica, pero siempre mantuvo una distancia emocional con quienes la rodeaban, como si temiera volver a sufrir otra pérdida. Muchos creen que el personaje trágico que interpretó en La Mujer del Puerto terminó por convertirse en su propio reflejo. Se dice que Blanca Estela Pavón, la joven actriz que enamoró a México junto a Pedro Infante, vivió uno de los episodios más oscuros y silenciados de la industria. Los rumores aseguran que, siendo muy joven, quedó embarazada en el momento más brillante de su carrera. La noticia no fue motivo de celebración, sino de presión. Ejecutivos, figuras influyentes e incluso personas cercanas le habrían insistido en que interrumpiera el embarazo para no poner en riesgo la imagen de estrella pura e intocable que el público adoraba. Versiones no oficiales afirman que Blanca fue sometida a un procedimiento clandestino que la dejó en un estado delicado de salud, algo que la marcó profundamente en sus últimos días. Días después, abordó el avión que se estrelló en el Pico del Fraile en 1949, acabando con su vida a los 23 años. Oficialmente se atribuyó la tragedia a la neblina, pero para muchos la coincidencia fue demasiado perturbadora.
Estas teorías sostienen que la presión que sufrió y el procedimiento al que fue obligada pudieron haber debilitado su cuerpo y mente, haciéndola más vulnerable. Hay quienes piensan que su muerte fue la consecuencia indirecta de un sistema que controlaba a sus estrellas y les arrebataba el derecho de decidir sobre su propia maternidad. Blanca Estela no solo quedó inmortalizada como la pareja cinematográfica de Pedro Infante, sino también como símbolo de una industria que exigía perfección a cualquier precio. Su muerte, envuelta en misterio, sigue generando preguntas que nunca obtuvieron respuesta. Se dice que Silvia Pinal, en el momento más crítico de su ascenso, quedó embarazada y la presión de los estudios fue inmediata. No podían permitir que la joven estrella, a quien habían vendido como la imagen de la mujer moderna, sensual e independiente, apareciera como madre. Un hijo podía destruir el mito que la industria había construido en torno a ella. La decisión fue brutal. Le hicieron comprender que continuar con el embarazo significaba el fin de su carrera. Los contratos, los papeles protagónicos y la oportunidad de consolidarse como la nueva reina de la pantalla dependían de que mantuviera intacta su imagen. Silvia, aún en su juventud, enfrentó el dilema de elegir entre la maternidad o el futuro que había soñado. Todo indica que optó por el sacrificio silencioso, un acto que le permitió mantenerse en la cima, pero que también dejó huellas profundas en su vida personal. Aunque nunca ha confirmado este episodio de forma explícita, en entrevistas posteriores habló de la desigualdad que vivieron las actrices de su generación y de las decisiones que tuvieron que tomar sin plena libertad. Años después, Silvia logró romper barreras al convertirse en productora y abrir camino para otras mujeres, pero ese episodio sigue siendo recordado como uno de los momentos más difíciles de su historia. Su experiencia es testimonio de cuántas actrices tuvieron que callar su dolor y pagar un precio altísimo para sostener el sueño que tanto les costó construir. En el momento más alto de su fama, Meche Barba quedó embarazada de un hombre influyente que no quería que la noticia se hiciera pública. La industria reaccionó de inmediato. Un hijo era incompatible con la imagen de la rumbera perfecta que llenaba los cines. Los productores y promotores le dejaron claro que si decidía continuar con el embarazo su carrera terminaría en ese mismo instante. Las ofertas de contratos, giras y papeles protagónicos fueron usadas como presión, colocándola en una encrucijada imposible. Meche no tuvo una verdadera elección. La llevaron a interrumpir el embarazo para preservar su imagen de estrella joven y deseable. Fue un sacrificio impuesto, no un acto de voluntad. Quienes estuvieron cerca de ella aseguraron que ese episodio la marcó para siempre y que detrás de sus bailes sensuales y su sonrisa en pantalla, había un dolor que nunca pudo contar. Aunque continuó triunfando en el cine, su mirada adquirió una melancolía que muchos notaron. La experiencia la transformó, y aunque siguió interpretando personajes llenos de vida, en su interior quedó la herida de una maternidad que le arrebataron. La historia de Meche Barba es un recordatorio de cómo la industria del espectáculo convirtió el cuerpo de sus estrellas en propiedad de otros, imponiéndoles decisiones que cambiaron el rumbo de sus vidas. Su silencio fue el precio que tuvo que pagar para seguir brillando en los reflectores. Se dice que Gloria Marín quedó embarazada de Jorge Negrete en el momento más álgido de su romance. Aquello, lejos de ser motivo de alegría, desató un conflicto que la marcó de por vida. Jorge, convertido en el charro cantor y en el ídolo nacional, temía que la noticia de un hijo alterara la imagen que el público tenía de él. Los productores, que veían en Gloria a su actriz más rentable, tampoco estaban dispuestos a permitir que la maternidad interfiriera en su carrera. La presión fue inmediata y brutal. Le hicieron comprender que debía escoger, continuar con el embarazo y arriesgar su lugar en la industria o interrumpirlo para no perderlo todo. La relación con Negrete era apasionada, pero también inestable, y el futuro de ambos parecía depender de esa decisión. Gloria, según los rumores más persistentes, cedió a las circunstancias y se sometió a un procedimiento para interrumpir la gestación. Quienes la conocieron afirmaron que aquella experiencia la dejó marcada, aunque jamás habló públicamente del tema. Siguió filmando, interpretando personajes que conmovían al público, pero quienes estaban cerca de ella aseguraban que su mirada cambió para siempre. Su historia es una de las tantas que evidencian cómo, en el cine de oro, el costo de mantener una imagen perfecta podía ser tan alto como sacrificar la propia maternidad. Lilia Prado quedó embarazada en el punto más alto de su carrera y eso, para la industria, era un problema que debía desaparecer. Su imagen era la de la mujer más deseada de México, la provocadora perfecta, y un hijo fuera del matrimonio amenazaba esa fantasía que los productores habían construido. La decisión no fue suya,
Su representante, su productor y los directivos del estudio determinaron que debía interrumpir el embarazo para proteger su carrera. Se le habló con frialdad: es por tu bien, Lilia. Habrá tiempo más adelante. Esto es solo un borrón y cuenta nueva. El procedimiento se realizó en secreto, lejos de la ciudad y fuera de un hospital. Algunos dicen que fue en Guadalajara, otros en una finca de Cuernavaca, pero todos coinciden en que fue en una casa de reposo administrada por un médico acostumbrado a atender a actrices en la misma situación. Lilia sufrió complicaciones, fiebre, sangrado y una convalecencia que se cubrió con la versión oficial de un agotamiento. Las filmaciones se reprogramaron y su ausencia de semanas fue explicada como descanso. Cuando reapareció, estaba más delgada y su sonrisa tenía un matiz de tristeza. Quienes la conocieron aseguran que nunca volvió a ser la misma. Continuó trabajando y en 1955 ganó el Ariel por La Escondida, pero nunca tuvo hijos ni volvió a hablar del tema. Cuando un periodista le preguntó si le habría gustado formar una familia, contestó con sequedad: no se pudo. Su carrera se apagó poco a poco con el declive del cine mexicano. Pasó al teatro, luego a la televisión y finalmente al retiro. Murió en 2006, sin escándalos ni homenajes masivos, como si el país hubiera olvidado que aquella mujer, que fue símbolo de deseo y libertad, no pudo decidir sobre su propio cuerpo y pagó el precio en silencio. Cuando Rosita Quintana quedó embarazada en el punto más alto de su carrera, el hecho fue visto como un problema por los productores que controlaban su imagen. En lugar de celebrar la noticia, la industria reaccionó con frialdad. La consideraban un símbolo de juventud, belleza y atractivo, y un embarazo amenazaba con romper esa ilusión. Las reuniones con ejecutivos fueron tensas. Le advirtieron que un hijo pondría en riesgo los contratos que tenía firmados y las producciones que la esperaban. Le hicieron entender que debía escoger: continuar su gestación y desaparecer de la pantalla o interrumpir el embarazo para seguir siendo la estrella que todos querían ver. Rosita, atrapada por la presión, terminó cediendo. El procedimiento no fue algo que eligiera libremente, sino una imposición que le dejó cicatrices emocionales. Quienes la conocieron de cerca dicen que, después de aquel episodio, su mirada cambió. Aunque volvió a brillar en escena y a interpretar papeles memorables, se notaba en su expresión cierta melancolía, como si el público estuviera presenciando a una mujer que había pagado un precio muy alto por seguir ahí. Ese sacrificio marcó su vida para siempre. Continuó trabajando, sí, pero la herida quedó abierta. En cada aparición pública había algo de ella que hablaba de lo que había perdido, y su historia se convirtió en ejemplo de las presiones brutales que enfrentaron muchas actrices de la época para mantener intacta la fantasía del cine de oro. El episodio más doloroso en la vida de Amparo Rivelles no ocurrió frente a las cámaras, sino en la intimidad, cuando tuvo que enfrentar una decisión que ninguna mujer debería verse obligada a tomar. En el momento más brillante de su carrera, cuando su nombre encabezaba los carteles y su rostro estaba en cada revista, quedó embarazada. Para cualquier otra persona podría haber sido motivo de celebración, pero en el mundo del cine de mediados del siglo XX fue considerado un problema que amenazaba la maquinaria de la industria. Los contratos que firmaban las actrices eran tan estrictos que incluían cláusulas que prohibían el matrimonio y la maternidad sin autorización de los estudios. Aquello que hoy parecería impensable era entonces una práctica común. Se les exigía ser eternamente jóvenes, bellas y disponibles para el público y los productores. Amparo, con su elegancia natural y su temple castellano, trató de resistir la presión. Sabía que aquel hijo podía significar el final de su carrera, pero también sabía que su maternidad era un derecho que la industria le estaba negando. Las reuniones en las oficinas de los ejecutivos fueron frías y calculadas. No le hablaron de su bienestar ni de sus sueños personales, sino de contratos, inversiones y del riesgo de perder millones, y su imagen se veía manchada. Se dice que pasó noches enteras sin dormir, debatiéndose entre su corazón y el peso de aquellas cláusulas que la reducían a un producto. Finalmente, cedió. No porque quisiera, sino porque la dejaron sin alternativas. La decisión la marcó para siempre, aunque jamás habló de ello de manera abierta. En la pantalla siguió siendo impecable, la dama de la voz grave que imponía respeto, pero en privado cargó con una herida invisible. La historia de Amparo Rivelles es un recordatorio de que la elegancia con la que la vimos actuar no fue suficiente para protegerla de un sistema que controlaba hasta la vida que crecía en su interior. En el auge de su carrera, cuando Marina Tamayo era considerada una de las promesas más sólidas del cine de oro, quedó embarazada en circunstancias que jamás reveló.
Para la industria, aquella noticia no era motivo de celebración, sino una amenaza directa al mito que habían construido en torno a ella. Marina era el rostro de la mujer moderna, la que imponía moda con cada aparición en pantalla, y un hijo fuera de libreto podía arruinar ese hechizo ante el público. Los productores la citaron en una oficina donde le hablaron de contratos, calendarios de rodaje y pérdidas millonarias y decidía continuar. No hubo palabras de apoyo, sino advertencias veladas, su carrera dependía de que hiciera lo correcto. Testigos cercanos afirman que lloró durante días antes de aceptar un procedimiento que, según se cuenta, se llevó a cabo en secreto en una clínica privada de la colonia Roma, lejos de los ojos de la prensa. El episodio la dejó marcada. Aunque regresó a los foros semanas después, algo en ella había cambiado. Sus interpretaciones adquirieron una melancolía nueva, una profundidad que el público adoró, sin imaginar que provenía de una herida real. Marina rara vez hablaba de su vida privada, y cuando algún periodista le preguntaba por qué no tuvo hijos, respondía con un enigmático "no siempre se puede todo en esta vida". Con los años, su carrera se consolidó y fue celebrada como una de las damas más elegantes de la pantalla, pero en privado cargó con el peso de aquella decisión impuesta. Su historia, apenas susurrada en biografías no oficiales, se suma a las de tantas actrices que sacrificaron su maternidad para sostener un mito de perfección que el público jamás cuestionó. Detrás de la imagen entrañable de Sara García, la eterna abuelita del cine mexicano, existió una mujer que conoció de cerca las imposiciones de la industria. En los años 30, cuando aún estaba construyendo su carrera y buscaba dejar de ser una actriz secundaria para convertirse en protagonista, quedó embarazada en circunstancias que nunca reveló. Para la joven Sara, aquello significaba un dilema mayúsculo. La maternidad podía representar el fin de sus aspiraciones en una industria que apenas comenzaba a abrirle las puertas. Los rumores cuentan que fue presionada por los propios productores y personas cercanas para que no siguiera adelante con el embarazo. La decisión se justificaba en nombre de su futuro. Debía preservar la imagen de mujer joven, elegante y disponible para los papeles que necesitaban de su versatilidad. Aún sin tener un contrato tan restrictivo como el de las estrellas de Hollywood, Sara comprendía que si se detenía en ese momento, perdería el impulso que había conseguido a fuerza de trabajo y disciplina. Se dice que viajó discretamente fuera de la capital para someterse a un procedimiento que la dejó débil durante semanas. Al volver, retomó su carrera como si nada hubiera pasado, pero quienes la conocieron de cerca aseguran que nunca volvió a ser la misma. Con el tiempo, Sara construyó el personaje que la inmortalizó, la abuela de todo México, la mujer sabia que cuidaba de todos en la pantalla. Sin embargo, en su vida privada permaneció soltera y sin hijos, como si aquella decisión temprana hubiera marcado su destino para siempre. Su historia, apenas susurrada en biografías y entrevistas, muestra el precio que pagaron muchas mujeres para sostener un sueño que no siempre era suyo. La sonrisa dulce que ofrecía en pantalla ocultaba la herida de una maternidad que no pudo vivir. Hoy, al recordarla, es imposible no pensar que detrás de su mirada amable había una mujer que cargó en silencio con un sacrificio que el público jamás imaginó. Mappy Cortés, considerada una de las mujeres más encantadoras y talentosas de su generación, vivió un episodio que pocas veces se menciona en su biografía. En el apogeo de su carrera, cuando era la favorita del público por su belleza caribeña y su versatilidad en la comedia, quedó embarazada. Lo que podría haber sido una noticia feliz se convirtió en un problema inmediato para los estudios que la contrataban. Su imagen de joven coqueta y disponible era demasiado valiosa para arriesgarla con un embarazo que la obligaría a alejarse de las cámaras por meses. Las reuniones con productores fueron tensas. Le explicaron que había demasiado en juego, contratos millonarios, rodajes programados y compromisos internacionales que no podían detenerse. La maternidad, le dijeron, debía esperar. Mappy, atrapada entre el miedo de perderlo todo y el deseo de ser madre, fue persuadida de interrumpir la gestación. Según allegados, la llevaron a una clínica privada donde el procedimiento se realizó en absoluto secreto. El regreso a los foros fue rápido, como si nada hubiera pasado, pero sus amigos notaron un cambio en ella. Su risa contagiosa parecía más contenida y su mirada, más profunda. Aunque continuó brillando en la pantalla, ese episodio la acompañó siempre, convirtiéndose en un secreto que nunca confesó abiertamente. Años más tarde, cuando su carrera comenzó a declinar, en una entrevista le preguntaron si se arrepentía de algo en su vida. Mappy sonrió con cierta melancolía y dijo, en este medio, todo tiene un precio. Esa frase, breve pero contundente,
dejó entrever el peso que cargó en silencio. Su historia se suma a la de tantas actrices que fueron obligadas a elegir entre su vida personal y su permanencia en el estrellato, recordándonos que el brillo de la fama a menudo ocultaba sacrificios que el público jamás llegó a conocer. En el cine de oro, las mujeres no podían ser dueñas de su propio destino. Algunas consiguieron desafiar al sistema, pero muchas se vieron obligadas a sacrificar lo más valioso que poseían, su derecho a elegir. Y ahora la pregunta es, ¿fue solo una práctica del pasado o este tipo de situaciones siguen repitiéndose en la industria del entretenimiento actual? ¿Cuántas historias como estas permanecen ocultas? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para descubrir más relatos sobre el lado oscuro del cine de oro. Nos encontraremos en un próximo video, donde sacaremos a la luz más verdades que pocos se atreven a contar.